Estamos haciendo una serie de lecciones llamada Moisés liberando a los cautivos. Estamos estudiando su tiempo en Egipto, el libro de Éxodo, viendo cómo Dios usó la vida de Moisés para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Y esta lección se intitula Inclinándose ante una zarza ardiente. Inclinándose ante una zarza ardiente. Y vamos a ver el llamado personal de Dios sobre la vida de Moisés. Cómo Dios le llamó para esta misión en particular. En Éxodo capítulo 3, versículo 2, dice así: Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente, pero que no se consumía. Así que Moisés pensó, ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Hay que decir que este día era como un día cualquiera, una mañana ordinaria. Comienza como cualquier día en el desierto, hace mucho calor y está muy seco. Pero antes de que acabe este día, la vida de Moisés habrá cambiado por completo, para siempre, porque el llamado de Dios vendrá hacia él. Y una vez que el llamado de Dios ha llegado a su vida, nunca más podrá volver a solamente alimentar las ovejas de su suegro, no podrá hacerlo una vez más. No. Su vida cambió radicalmente. Vamos a ver algunos puntos que te ayudarán a recordar lo que veremos aquí hoy. Y lo primero de lo que quiero hablar hoy es lo que yo llamo la atracción. La atracción. Dios sabe cómo capturar nuestra atención. Y eso es lo que Dios está haciendo por Moisés. En Éxodo capítulo 3, versículo 3, que ya leímos antes, y dice así: Así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Es sorprendente, ¿por qué no se consume la zarza? Esto era algo inusual porque Moisés había estado allí ya por muchas décadas. Han pasado 40 años desde que dejó Egipto. Y ha pasado muchísimo tiempo con los rebaños de su suegro, mucho tiempo. Y él ha visto muchos arbustos en el desierto. Ha visto muchos. Pero aquí hay algo que es inusual. Él ve un arbusto que está en llamas, pero que simplemente no se hace cenizas. Ahí está, ardiendo y ardiendo y ardiendo. Se rehúsa a consumirse. Y por supuesto que en el desierto hace calor. Es un lugar muy seco y muy caluroso. Entonces, cuando un arbusto se incendia, cuando empieza a quemarse, se consume muy rápido. Pero no en este caso. Y espiritualmente lo que esto nos dice a ti y a mí es lo siguiente: no tenemos que perder el fuego de Dios en nuestro espíritu. No tenemos que consumirnos. Para nada, porque el fuego sigue reavivándose a sí mismo. Este arde desde sí mismo. Así que la zarza arde, pero la zarza no se consume. Y en este punto, Moisés no comprende que el fuego en la zarza es en realidad el ángel del Señor. De hecho, Jesús hace referencia a esto después. En el Nuevo Testamento, Jesús dice: ese era yo hablando con Moisés en la zarza ardiente. Ese era yo. Moisés no sabe que es Dios mismo quien está ahí. Dios está llamando su atención. Y ahora que Dios capturó su atención, Moisés se da la vuelta para contemplar esta visión tan milagrosa. Y es ahí cuando Dios comienza a hablar con él. Y te advierto aquí porque creo que hay muchas veces en que nos perdemos algo que Dios quiere hacer en nuestra vida porque, bueno, siempre estamos con tanta prisa, con prisa para que el día se acabe, para realizar nuestras actividades, hacer algo que creemos que es importante. Y no nos detenemos para meditar en lo que está ocurriendo. Así que Dios comienza a hablar con él desde la zarza ardiente. Y el segundo punto que quiero abordar es lo que yo llamo el anuncio. El anuncio. Dios comienza a llamarlo por su nombre. Oh sí, Dios nos conoce como individuos, nos conoce personalmente. Y por eso empieza a decir: Moisés, quítate las sandalias de los pies, porque estás pisando tierra santa. Moisés está impactado, está asombrado de escuchar, proveniente de esta zarza ardiente, una voz que está llamándole por su nombre.
Y como dije en Éxodo 3:5, Dios dice, quítate las sandalias de los pies porque estás pisando tierra santa. ¿Y qué es lo que hace que algo sea santo? Se requiere de la presencia de Dios. Solo Dios puede hacer que algo sea santo. Entonces Dios está hablándole desde esta zarza ardiente y le dice, yo estoy aquí, quítate las sandalias de los pies. Y esto nos dice algo. Este mandato de Dios, que se quite las sandalias, nos dice muchas cosas. Creo yo, en primer lugar, nos dice que es una señal de sumisión ante una mayor autoridad. Es decir, Moisés, no eres dueño de esta tierra. Yo soy dueño de esta tierra. Y eso es lo que tenemos que entender. Dios es dueño de todo. Del Señor son los cielos y la tierra y la gente que aquí habita. Todo pertenece a Dios. Y esta es una señal de su propiedad. Someterse a la autoridad de Dios. Dios es dueño de la tierra en la que Moisés está parado. Quítate el calzado, las sandalias de los pies. Ah, pero puedo notar algo más. Punto B. Y es que no debe haber nada entre Dios y Moisés. Nada. Y creo que es lo mismo en nuestra vida. En nuestra vida no debemos permitir que nada, absolutamente nada, nos separe de Dios. Nada entre nosotros y Dios. Y esto lo ilustramos, por ejemplo, en la misma historia de Moisés a través de un velo. Un velo. Ni siquiera el más delgado velo. Dice la Escritura que saliendo de la presencia de Dios, Moisés se cubría el rostro porque la gloria de Dios era tan poderosa para no asustar a la gente, pero al estar en su presencia, se quitaba el velo. No debe haber nada entre nosotros y Dios. Punto C, yo creo. Hoy es el inicio de una nueva vida para Moisés. Y este no es solo otro día en la vida de Moisés. Este es un nuevo comienzo para él. Algo completamente nuevo. Y puede que en el pasado Moisés haya pisado algún desecho o alguna porquería, algo que no huele muy bien. Cosas que él lleva del pasado. Y todo eso lo debe dejar atrás. Y esto debería animarnos a ti y a mí. El poder decir, este es un nuevo día, este es un nuevo comienzo. Debemos dejar el pasado atrás. Y cuando dejamos el pasado atrás, podremos entonces alcanzar nuestro futuro. Dios tiene algo nuevo planeado para nosotros. Y la cuarta cosa que veo, punto D, es que este nuevo andar que Dios nos ha llamado a tomar es un andar de fe, un andar de confiar en Dios. Porque la razón por la que las sandalias tienen el diseño que tienen es porque son para proteger los pies de los peligros del desierto. Hay muchas cosas en el desierto que podrían lastimarlo, por ejemplo, los escorpiones o espinas que podrían perforar su piel, rocas que podrían lesionar sus pies, cosas así. Las sandalias están diseñadas para protegernos de cualquier cosa que pudiera lastimarnos. Ahora tendrás que aprender a depender de Dios. Tendrás que aprender a confiar en Dios. ¡Ah, qué lección tan poderosa para ti y para mí! Lo que Dios le está enseñando a Moisés es que debe aprender a poner su confianza totalmente en Dios. Y es lo mismo para ti y para mí. Muchas veces intentamos asumir la posición de los protectores. Vamos a proteger a nosotros mismos y a todos. No, 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 no. Esto es un andar de fe. Un andar de fe. Así que quítate las sandalias o cualquier cosa que te separe de Dios. Y descalzo párate en su presencia. Comparece delante de Él en sumisión y dile, estoy listo para hacer tu voluntad, sea lo que sea que tú quieras que yo haga. Y qué bueno que Moisés obedeció. Pero cuando Moisés obedece y se quita las sandalias de los pies, vemos que Dios le habla otra vez. Y esta vez lo que Dios le dice a Moisés lo aterroriza. Esto que escucha le provoca un gran temor en su alma y ansiedad. De hecho, lo vemos en Éxodo 3:10. Dios dice, así que
disponte a partir, voy a enviarte a Faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Te aseguro que eso es lo último que Moisés habría querido oír. Moisés no está listo para regresar a Egipto, ni hoy ni nunca. Él no piensa volver porque se fue siendo un fracaso, se fue siendo un desdichado. Se fue de ahí rechazado por su propio pueblo. Ellos lo traicionaron. Moisés no quiere escuchar a Dios diciéndole ninguna cosa que tenga que ver con volver a Egipto. Y esto es tan cierto en nuestra vida. Dios muchas veces nos prepara para cualquier cosa especial que Él quiera lograr en nuestra vida. Sin embargo, parece como una completa y absoluta necedad, porque se supone que esto sea un andar de fe. Vas a tener que aprender a depender de mí, Moisés, no a depender de ti mismo. Pero ya que Moisés no quiere escuchar lo que Dios está diciéndole, empieza a usar lo que yo llamo las disculpas. Las disculpas. Ese es mi tercer punto, las disculpas. Porque Moisés empieza a presentar excusa tras excusa. Excusas de por qué no puede hacer lo que Dios está pidiéndole que haga. Ahora, en primer lugar, esta es una posición bastante necia para tomar. Dios nunca nos va a pedir que hagamos nada si Él no está dispuesto a ayudarnos. Pero, así como Moisés, empezamos a poner excusas. Y déjame decirte de una vez, no se acepta ninguna excusa. Moisés comienza a poner excusas. La excusa número 1 fue, ¿quién soy yo para que yo vaya ante el faraón? Bueno, este es un enorme cambio en la vida de Moisés. Estos 40 años en el desierto han sido una experiencia de humildad para él. Este no es el mismo hombre que había llegado al desierto. No, ha habido un enorme cambio en su vida. Moisés ha pasado de decir, miren quién soy yo, a preguntar, ¿pero quién soy yo? Alguien lo ha dicho muy bien. La vida de Moisés puede dividirse perfectamente en 3 bloques. El primero, los primeros 40 años. Mírenme. Miren quién soy. Miren, yo soy alguien. Los siguientes 40 años, él atraviesa una experiencia de mucha humildad en el desierto. Ahora pasa de ser un don alguien a ser un don nadie. Y dice, no, pero yo no soy nadie, yo no puedo hacer esto, no puedo hacer lo que me estás pidiendo. Y luego los últimos 40 años de su vida, Moisés descubre que Dios puede usar a un don nadie para hacer un algo. Y me parece una excelente manera de ilustrarlo. Dios toma a este hombre quebrantado, que pasó los últimos 40 años en el desierto y lo convierte en el gran libertador. Entonces pregunta, ¿quién soy yo? Y para poder comprender esto tenemos que ir a Hechos capítulo 7, versículo 22. Este es un versículo poderoso que dice que Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obra. Es decir, él era un general, él era un líder. Él había recibido la mejor educación que este gran imperio podía ofrecerle. Pero ahora, 40 años en el desierto lo han reducido a ser un don nadie. Un don nadie. Y dice, ¿quién soy yo para hacer esto? Y lo que ocurre es que Moisés ha perdido toda su confianza, ha perdido toda confianza. Ya no tiene confianza en sí mismo como para decir, claro que puedo hacerlo. Ese fue su fracaso al asesinar al capataz egipcio. Él piensa, claro que puedo hacer esto, yo puedo encargarme de esto. Y rápidamente descubrió que la tarea es mucho más grande que él, así que él perdió su confianza. Él ya no confía en sí mismo. Dios le responde a Moisés y le dice, yo estaré contigo. Vaya, qué palabras tan poderosas. Yo voy a estar contigo. Y quiero que comprendamos algo. Dios nos dice lo mismo a ti y a mí. Dios nos dice exactamente lo mismo.
porque Él no hace acepción de personas. Si hizo esto con Moisés, puede hacerlo conmigo. Sea lo que sea que Dios te haya llamado a hacer, Dios te va a capacitar para hacerlo. Yo voy a estar contigo. Pon tu confianza en mí. Moisés, yo te voy a ayudar a cumplir con este llamado. Y es aquí donde Dios se revela a sí mismo a Moisés, con un nombre nuevo. Se reveló a sí mismo a Abraham, se reveló a sí mismo a múltiples personas en el pasado. Habló de sí mismo como El Shaddai, habló de sí mismo como aquel que lo ha creado todo, Elohim. Él es el Dios altísimo, el Lión. Pero ahora Dios dice, me voy a revelar a ti con un nombre completamente nuevo, un nombre que nadie ha escuchado jamás. Yo soy el que soy. ¿Y qué quiere decir Dios cuando dice, yo soy el gran yo soy? Yo soy el que soy. Dios simplemente dice, voy a ser lo que tú necesites que yo sea. Lo que sea que necesites que sea, en cualquier momento que lo necesites, yo estaré ahí para ti. ¿Me doy a entender? Eso es lo mismo que Dios nos está diciendo. Que Dios está ahí. Yo soy el que soy. Yo soy lo que tú necesites que yo sea. ¿Necesitas consejo? Yo estaré ahí para darte sabiduría. ¿Necesitas un doctor? Yo seré tu gran médico. Cualquier cosa que llegues a necesitar en la vida. Yo soy el que soy. Y yo estaré contigo, Moisés, para ayudarte a cumplir con este llamado. Esto no es algo que yo espero que cumplas solo. No espero que lo hagas por tu propio poder. Yo voy a estar contigo y yo seré tu habilidad. Ahora, la segunda excusa que él pone es, pero ellos no van a creerme. Y la razón por la que Moisés dice estas palabras es porque hace 40 años él había intentado liberar a los israelitas y eso terminó en un desastre. Terminó en una catástrofe. Moisés recuerda su primer intento de liberar a los israelitas. Terminó con su rechazo. Los israelitas lo habían traicionado. Y podemos notar que sigue tocado por todo este asunto. ¿Qué hará que esta ocasión sea diferente de la primera vez? Solo que soy 40 años más viejo. ¿Qué es lo que hará la diferencia? Básicamente lo que le dice a Dios es que yo no voy a ganarme su respeto. Y como he dicho, tiene derecho a decir estas palabras porque, bueno, esto ya le ha pasado antes. Por eso Dios le hace una promesa. Dios le hace esta promesa. Yo estaré contigo y voy a darte 3 señales. 3 señales de que estoy contigo. La primera es la señal de la vara y la serpiente. La segunda señal fue la mano leprosa, esa fue la segunda señal. Y la tercera es el agua convirtiéndose en sangre. El agua tocando la tierra seca y convirtiéndose en sangre. En subsecuentes lecciones veremos cómo estas 3 señales se relacionan contigo y conmigo, pero por ahora, bueno, lo que Dios dice básicamente con estas 3 señales es voy a darte lo que necesitas para ganarte el respeto de tu pueblo. Estas 3 señales que estoy dándote van a convencer a Israel que Dios está contigo, que he sido yo quien te ha llamado, que he sido yo quien te envía. Y cuando leemos esta historia vemos que exactamente eso pasó. ¿Y qué significa esto para nosotros? Bueno, aplicando esto a nuestra vida, haciendo lo que Dios nos llama a hacer, lo que Dios nos ha pedido hacer, esto es lo que quiero que tú logres con tu vida. Estas 3 señales nos indican no solo que Dios va a estar con nosotros, sino que también Dios va a manifestarse en nuestra vida en momentos estratégicos, que no solo es un ánimo para nosotros, como líderes, sino que también resulta un ánimo para aquellas personas que nos están siguiendo. La gente que nos está siguiendo va a tener la certeza de que Dios nos ha llamado y que Él está con nosotros. Y las señales son el testimonio, la evidencia de que no estamos solos, de que esto no es solo nuestra idea, de que esto es algo que Dios ha ordenado. Y en la vida de Moisés
Dios le ha prometido su poder milagroso para traer libertad a Israel. Y creo que es lo mismo el día de hoy, que Dios se manifiesta a sí mismo, aunque no seguimos a los milagros, no. Seguimos al Dios de los milagros, el Dios que nos da los suficientes milagros para demostrar que Él está ahí, con nosotros. Porque Dios no quiere que estemos siguiendo milagros. Hay gente que dice que un milagro al día mantiene al diablo en la lejanía, y esa es teología falsa, amigo mío, ¿eh? Esa es una forma terrible de pensar. Ese no es el propósito del milagro. El propósito de los milagros es asegurarnos de que realmente estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer, que estamos alineados con Dios, que estamos siguiendo a Dios y que Él está con nosotros. Y eso debería ser certeza para todos nosotros, como líderes espirituales. Ahora, la tercera excusa que Moisés pone, él dice, «Oh, Señor, yo no soy elocuente». Vaya, qué cambio tan grande ha ocurrido en este hombre. La Biblia dice que él era poderoso en palabra, pero Moisés comprende, en primer lugar, que ya ha perdido el favor de la corte de Faraón. Cualquier ventaja que pudo haber tenido en esa corte ya no existe. Y él nunca más va a poder comparecer ante esa corte, sonreír y decir cosas para que la gente lo admire. Puede que se rían de él, pero seguramente nadie va a admirarlo. Él ya ha perdido el favor de la corte de Faraón. Ya pasaron 40 años. Y en el transcurso de estos 40 años, él ha perdido la habilidad para hablar con fluidez. Sin duda, él conocía el idioma egipcio con mucha profundidad. Lo había hablado con muchísima fluidez. Pero han pasado 40 años. Por 40 años él ha estado en el desierto rodeado solo de este sonido. Bah, bah, bah. Ese es el único sonido que conoce. Es lo único que ha estado escuchando. Ovejas que le están llamando. Y dice, yo, es que yo ya no puedo ni hablar. Ya no puedo hablar bien. Yo me la paso tartamudeando y cosas así. Conozco el idioma, pero ya no puedo hablarlo bien. No puedo hacerlo. Y Dios responde a Moisés con una gran pregunta y le dice, ¿quién ha dado la boca al hombre? Es decir, fui yo quien creó tu boca. Yo puedo hacerla funcionar. ¡Ah, qué palabras tan poderosas! A lo que voy es que Dios es nuestra habilidad. No confiamos en nuestra propia fuerza, en nosotros mismos, no. Confiamos en el Dios quien nos ha creado. Y Dios dice, yo voy a estar contigo. Voy a ayudarte a que puedas cumplir el llamado. Ahora, la cuarta excusa que él pone. La cuarta excusa es, Señor, te ruego que envíes a alguna otra persona. ¿Qué es lo que dice Moisés? Moisés está diciéndole a Dios, tienes al hombre equivocado. Llamaste a la persona equivocada y le dice a Dios, tienes que llamar a alguien más. Has escogido al hombre equivocado. Por favor, escoge a alguien más. Y para este punto ya llevó a Dios a los límites. Y Dios se enoja con Moisés. Y Dios le dice a Moisés, tú eres a quien yo he elegido. Yo te he escogido a ti para este trabajo. Y tú vas a hacerlo. Le está diciendo, estás lleno de excusas. Dices que no puedes hablar. Bueno, te voy a dar a alguien que te ayude, a alguien que te asista. Voy a darte a tu hermano, a Aarón. Tu hermano va a ser tu ayudador. Y delante de Faraón tú me vas a representar a mí, y Aarón va a ser el representante tuyo. Y luego Dios dice algo bastante humorístico. Dice, yo sé que él habla con facilidad. Es decir, yo sé que a Aarón le fascina hablar. A Aarón le encanta hablar. Entendamos que esto es un humor muy de Dios. Este es un humor muy de Dios. Este es un humor bastante sarcástico. Yo sé que Aarón habla muy bien, así que no me pongas esta excusa otra vez. No lo hagas. Y yo a veces me pregunto si Moisés alguna vez se arrepintió de estas excusas. Porque con su ayudante Aarón, él va a descubrir que era un hombre muy cambiante, muy variante, nunca estaba estable, él nunca fue estable, y que no era un líder fuerte. Él seguía a la gente en vez de que la gente lo siguiera a él.
Me pregunto si Moisés alguna vez se arrepintió de esto. No lo sabemos, la Biblia no habla al respecto. Pero sí sabemos que Aarón sale a encontrarlo al desierto y juntos comparecen ante el faraón. Tras esta experiencia con la zarza ardiente, vemos que Moisés regresa a Yetro, regresa con su suegro. Me parece interesante. No le dice nada, ni una palabra a Yetro sobre su experiencia con la zarza. Ni una palabra, ni siquiera lo menciona. Lo único que vemos es que respetuosamente le hace una pregunta a Yetro. ¿Me autorizas el regresar a Egipto para liberar a mi pueblo? Eso es todo lo que él dice. Quiero volver a visitar a mi pueblo en Egipto, pero no dice ni una sola palabra sobre su experiencia con la zarza ardiente. Es lo que veo aquí. Hay algunas experiencias que nos cambian la vida, pero que simplemente no podemos explicar. Y mientras más tratamos de explicarlo, más místico se vuelve todo. Y, con toda honestidad, la gente menos llegará a entender. Moisés no cometió ese error. Él no intentó explicarle nada a Yetro. Lo único que hace es pedir el permiso. Señor, quiero regresar a visitar a mi gente. ¿Me darías tu bendición para poder volver? Alguien lo ha dicho muy bien. El éxodo comenzó cuando Moisés comenzó a seguir a Dios. ¡Qué buenas palabras! ¡Qué buenas palabras! Y yo creo que son verdad. Son verdad en nuestra vida. La misión de Dios para nuestra vida, lo que sea que Dios nos haya destinado a hacer y a lograr en nuestra vida, cuando comenzamos a seguir a Dios y dejamos de hacer excusas y decimos, heme aquí, envíame a mí, entonces Dios puede ayudarnos a cumplir con el llamado en nuestra vida. Mi oración es que con el llamado de Dios sobre tu vida, tú puedas seguir al Dios que hace cosas maravillosas.